Presenta Santander, con descuentos todos los días del año en más de 200 marcas. Bioxel, Sebel, Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Renault, UTE, Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo, Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Inco, CUTSA, FNC. Soñamos un futuro con más motivos para brindar, porque antes que todo, estás vos. Salus te hidrata como ninguna, porque nace en una reserva protegida donde se nutre de minerales esenciales y adquiere ese sabor tan único. Es mucho más que agua, es Salus y tu cuerpo lo sabe. Cielo Azul, Estudio Brun Costa, Grupo SACEM, una gran obra se construye con un gran equipo. Y SWAT te ofrece el mejor servicio para rehabilitación de lesiones en la clínica del Estadio SWAT. Informate por el 2487-7047. Buenas noches, gracias por estar ahí, estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante vamos a estar con Ricardo Galarza y con Federico Comesaña analizando desde una perspectiva política y de una perspectiva económica el resultado de las elecciones en Argentina, y vamos a tener un tape de Diego Ríos sobre el día después de Gustavo Penades. Pero ahora en este primer bloque estamos con el ex fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz. Gracias, Jorge, por estar. Muchas gracias por la invitación. Para arrancar, vamos a sacarnos de rima el tema de los fiscales, ¿no? Esta última propuesta de limitar, digamos, o de impedir que el fiscal de corte y los fiscales, después de que dejen su cargo, puedan ejercer durante 2 o 3 años, ¿no? Parece ser como el último golpe de una serie de embates que está sufriendo la fiscalía, ¿no? Bueno, en realidad, además del discurso mediático que creo que conoce toda la población, un día sí y otro también hay cuestionamientos a esto, a aquello. Yo creo que hay como tres factores que son, pues, desde el punto de vista ya económico, directos contra un grupo de funcionarios que no tienen mucha o ninguna explicación lógica. La primera de ellas es la negativa a concederle a la Fiscalía los recursos para pagar el aumento de sueldo que le corresponde a los fiscales por equiparación con los jueces. Es decir, a los jueces se le dio un incremento salarial y se le dio el dinero al Poder Judicial para pagar ese aumento salarial. Los fiscales están equiparados a los jueces. Legalmente el salario aumenta, pero a la Fiscalía no se le da el dinero para pagar. Entonces ahí se genera una deuda que ha generado bastante malestar. Por otro lado, también está el tema de la no equiparación de fiscales adscriptos y fiscales adjuntos, que es un viejo reclamo, digamos, del gremio de fiscales. Y este tercer ataque, digamos, o este tercer mazazo desde el punto de vista económico, que implica la inhibición para ejercer la profesión una vez que dejan el cargo, por 3 años para el fiscal de corte y el fiscal adjunto y por 1 año para todos los fiscales, lo cual, en primer lugar, es una ley, a mi juicio, primero que creo que la explicación o el fundamento que se dio no es el verdadero fundamento. Es decir, acá no hay fundamentos éticos, no hay fundamentos estéticos, no hay fundamentos de ningún tipo de interés general, sino el fundamento es, según lo dijo quien propuso el proyecto, un fundamento de interés particular de un colectivo de abogados que habría sido quien habría tenido la iniciativa, vuelvo a repetir, según lo que dijo el miembro proponente o el senador proponente. Y para mí lo que se busca es, en última instancia, no cuidar aspectos éticos, sino lo que se busca es impedir que algún fiscal o alguien de la Fiscalía que ya ha acumulado experiencia, que tiene formación, pueda ir al mercado a competir
asumiendo casos penales. Yo creo que ese es el verdadero fundamento. Es un fundamento de interés particular y no de un interés general, porque el interés general, en todo caso, sería, a mi juicio por lo menos, que compitan todos y que en definitiva el ciudadano pueda elegir o seleccionar aquel que le guste dentro de las posibilidades de poder pagarlo. Entonces lo ideal sería, el interés general sería que el ciudadano tuviera una muy buena defensa penal, y para eso tenés que tener una defensa pública potente y abogados privados buenos. Ese sería el interés general que de esta manera no se está protegiendo. Entonces, es violatorio del artículo 36 de la Constitución, que establece que solamente se puede prohibir ejercer profesiones o oficios si hay por ley y por razones de interés general. Acá hay un interés general, hay una ley, pero no hay un interés general. Y por otro lado, creo que tiene muchísimos problemas a mediano y a largo plazo, porque en primer lugar va a incidir en la elección del próximo fiscal de corte, porque la pregunta que yo me hago es quién va a querer ser fiscal de corte si el día que se vaya no puede trabajar un par de años, no puede trabajar por 3 años y le van a pagar un subsidio. Subsidio que después podemos hablar del tema del subsidio, porque yo creo que yo estoy en contra de todos los subsidios, o por lo menos creo que en contra no, creo que deberían eliminarse todos los subsidios. Pero Jorge, pero incide además que mañana sí, un abogado ingresa a la fiscalía por concurso, se va a los 2 días y le tenés que pagar un año de subsidio. Claro, claro. Por ejemplo. Sí, están las dos situaciones. Ahora, esa es la medida concreta, pero está como contextualizada y quizás hasta justificada en un discurso que viene con que los fiscales han tenido demasiado poder, han agarrado demasiado poder, han tenido demasiado poder. Y me parece que ese discurso... Y que están flechados. Bueno, además, ese discurso cuando surge desde el sistema político da para la suspicacia, a mí por lo menos. Estos señores no quieren que los investiguen. Bueno, estos señores, porque además... Es la conclusión lineal, digamos. Pero aparte, no solamente eso, yo miro otro contexto. Miro que la ley de partidos políticos no sale, miro que todos los organismos de contralor no están potentes, veo que el lavado de dinero no se persigue, y veo que a los hombres que tienen que perseguir el delito... Se les pega. Se les pega. Sí, la conclusión es bastante lineal. Yo no digo que esa sea la intencionalidad, pero que queda claro de que hay una conclusión bastante lineal en ese sentido. Pero además, yo cuando escucho que están flechados primero, que están flechados y que están divididos. El 98% de los fiscales que están trabajando hoy ingresaron a la Fiscalía, por lo menos en el periodo en que yo fui fiscal general de la Nación, ingresaron por concurso y ascendieron por concurso. Y son la enorme mayoría de los fiscales que están hoy trabajando. Es decir, 95%, porque algunos venían de antes y habían sido ingresados por designación directa, ingresaron por concurso abierto de oposición y mérito y ascendieron por concurso abierto de oposición y mérito. La pregunta es, ¿flechados para dónde y por quién? Claro. Porque a mí, de esas personas, nadie me debe absolutamente nada, porque los cargos que tienen hoy se los ganaron por mérito propio y en un concurso. Entonces, eso es el argumento que te rebate el tema de la flecha o no flecha y lo demás. Y el otro que están divididos, cuando ya no están los pros, los contras, resulta que van a una elección interna y tienen una lista única, tan dividido parece no estarlo. Entonces, hay hechos que tiran abajo ese relato que se ha construido, a mi juicio, con la intención de, bueno, de en algún momento abordar la institución. Tomar por asalto. Jorge, vamos a cambiar un poquito de tema. Me preocupa mucho el tema del narcotráfico. ¿Cómo ves que se está manejando y la idea del allanamiento nocturno? ¿Es una solución? Mira, partiendo de la base, porque aparte hay archivos que lo demuestran, partiendo de la base de que yo soy partidario del archivo nocturno, del allanamiento nocturno, diría varias cosas. Primero, creo que proponer el allanamiento nocturno ahora de cara a una campaña electoral e incluirlo en la Constitución para que se plebiscite con la elección es una medida que busca tender un gancho para conseguir votos. Porque, en mi opinión, hay otras soluciones, que por ejemplo sería que el Parlamento dictara hoy, no dentro de un año, hoy, una ley interpretativa. El constituyente le dio al legislador la posibilidad de interpretar la Constitución y que esa interpretación sea lo que se conoce como una interpretación auténtica. Hay propuestas en ese sentido, incluso. Que esa interpretación diga que es porque lo que es sagrado es el hogar. El sagrado inviolable que dice la Constitución es el hogar. No toda casa es un hogar, no todo edificio es un hogar. Entonces yo creo que habría que especificar, interpretar auténticamente el concepto de hogar
y de lo que no es hogar, para de esa manera habilitar el mecanismo de que se pueda realizar un allanamiento en horas de la noche en aquellos lugares que no son hogares. Eso por un lado. ¿Y Creo cuando es que, infragante delito? bueno, lo que pasa es que ahí la flagrancia no incidiría directamente en si es un hogar o no es un hogar. Igual de todas maneras hay algunos cortapisas. Por ejemplo, la ley de violencia de género, o sea, establece claramente que sí se puede realizar. Es decir, si un policía ve por la ventana de una casa que una persona está matando a golpes a otra, el policía no va a ir a pedir la orden de allanamiento, va a ingresar y va a proceder. Esas son cuestiones que están claras y nadie le va a imputar violación de domicilio por hacer eso, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que hay que buscar la solución por esa vía, por una interpretación auténtica del artículo de la Constitución, estableciendo claramente y teniendo presente dos cosas, porque de esa manera evitamos discutirlo en campaña. Saquemos este tema de la campaña electoral. Discutámoslo ahora y aprobémoslo ahora. Que creo que además puede haber cierto consenso. Pero discutámoslo ahora diciéndole la verdad a la gente. Esto no es la solución. Porque no es la solución. O sea, si nosotros le decimos a la gente, lo vamos a discutir en campaña, se le va a ir a pedir el voto, y además le estás diciendo, esta es la solución mágica, bueno, los que están en contra no quieren solucionar el problema, ¿no? Soluciones mágicas acá no hay. Y es más, quienes dicen que el allanamiento nocturno sería la solución mágica, nunca en su vida dispusieron una orden de allanamiento y nunca en su vida estuvieron en un allanamiento. O sea que están hablando desde la ignorancia. Porque desde el punto de vista policial, los recaudos que se toman para hacer un allanamiento en determinados barrios, a plena luz del día, son infinitos. En horas de la noche, en determinados barrios, en determinados lugares, ¿tá? El riesgo que corre el policía que va a actuar ahí, las precauciones que hay que tomar desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista de la prevención, porque ningún jefe va a mandar a su gente a la paliza, entonces tampoco es que vamos a tener allanamientos nocturnos todos los días. Claro. Entonces, yo creo que a veces escucho gente que dice, no, porque hacemos tal cosa. ¿Vos, ¿en qué país? Un allanamiento para agarrar 2 gotas de pasta base, tampoco. No, ¿y en qué país vivís? Claro. Nunca estuviste al frente, nunca pisaste un allanamiento. Y seguimos generando un debate en torno a una medida policial contra el narcotráfico, ¿no? Y poco se debate sobre la demanda, ¿no? No solamente que es una medida policial. A ver, yo no pierdo la esperanza y creo que algún día en este país podremos hablar de seguridad pública como política pública de seguridad y no como un concepto de seguridad policializado. Hemos llegado al colmo que el Ministerio de Interior dejó de ser el Ministerio Político y es el Ministerio de la Policía. Total. La seguridad la equiparamos a la policía. Mal favor le hacemos a la policía colocándole todo sobre su espalda, pero bueno. Y no hablamos de seguridad estructural, no hablamos de prevención, no hablamos de muchas cosas porque estamos convencidos, había gente que estaba convencida que era un problema de motivación de la policía, entonces había que hacer discursos motivacionales a la policía diciendo los vamos a respaldar, ahora tienen nuestro y que con eso se iba a resolver. Jorge, tuviste adentro del sistema mismo, en el corazón del sistema, ¿no? ¿Cómo es posible que llevemos 30 años de las mismas políticas de fracaso en fracaso? ¿Qué pasa? Y bueno, ¿Cuál es el diagnóstico? Yo creo que no hay una política pública de seguridad claramente definida con prevención estructural, prevención funcional, represión, porque también hay que hablar de represión, porque claro. no se puede, no podemos tener una posición naif de que represión es una mala palabra. Hay momentos que hay que reprimir y hay que reprimir bien, porque también cualquier exceso, por menos o por más, es malo. Hay que investigar criminalmente y hay que perseguir criminalmente. Todavía, seguimos teniendo un código penal de 1934. Tremendo. Otro país. Tenemos en la LUC, que se aprobó a todo vapor y con urgencia, porque el mundo se nos venía abajo, y los delitos que incluimos ahí fue la fuga sin violencia, la falta de respeto a la policía, normas simbólicas, y resulta que la enorme cantidad de estafas que se cometen a través de Internet, que dejan millones de dólares de ganancia a los estafadores,
El nuevo delito no está como contemplado. No lo tenemos tipificado. No está como contemplado. La Convención de Budapest, que es la que nos da las herramientas para cooperar internacionalmente y poder investigar delitos informáticos, lleva 20 años y no la ratificamos. Entonces digo, a ver, ¿sabes qué pasa? Que en vez de le estamos pegando no con un martillo, le estamos pegando con un mazo, y no le estamos pegando al clavo, le estamos pegando a la herradura. O sea, cuando vos sustituís la fuerza bruta por la inteligencia, bueno, pasan estas cosas. Jorge, ¿es difícil para los fiscales trabajar en un momento en el que se está viendo que detrás de cada caso sonado hay corrupción policial de los altos mandos? Y eso, Gabriel, se lo tendrías que preguntar a los fiscales, porque yo no estoy Pero estuviste adentro. Bueno, sí, no, pero yo creo que, en otra época, que son ellos los que tienen que explicitarlo, porque además son los que lo viven. Y esto es muy dinámico. Pero como abogado, como analista, ¿cómo percibís? El gran problema es que tenemos en el Uruguay es que nosotros como sociedad, a través del Poder Legislativo, votamos un conjunto de leyes que son vulneratorias del derecho a la intimidad, ¿tá? Porque los medios proactivos de investigación criminal, la vigilancia electrónica, la entrega vigilada, el colaborador, el encubierto, sí. Todas esas son limitaciones a la intimidad de las personas. Sí. Fantástico. Se votan por ley, por razones de interés general, que es perseguir el crimen organizado. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, si esas herramientas no son bien usadas y se usan con otros fines que no son los fines para los cuales se establecieron, por ejemplo, se habrían estado mirando cámaras y utilizando el sistema de gestión de seguridad pública para recabar información sobre 2 senadores de la República, claro, con fines espurios. Claro. Entonces ahí tenés un problema, claro. No la estás usando con la finalidad para el cual se te dio. O sea, el legislador o la sociedad uruguaya no le dio a la policía estas herramientas para que lucraran o para que se enriquecieran. Cuando vos tomás medidas, digamos, severas, digamos, en cuanto al recorte de las libertades y al recorte de la intimidad, tenés que tener un respaldo ético atrás de quienes van a ejercer. Tenés que tomar la jerarquía, y de hecho con el Guardián así se hizo en su momento. Tenés que diseñar un sistema, porque no es venir y en traer el aparato y enchufarlo. Y vamos a empezar a escuchar. No. Hubo que diseñar un sistema de controles, de frenos y contrapesos. La policía lo pide, al fiscal tiene que convencer al fiscal, el fiscal tiene que convencer al juez, el juez tiene que dar una orden, y esa orden va a la compañía la analiza y ahí recién se empieza el sistema. A ver, esto que yo te lo estoy describiendo puede hacerse rápidamente, pero hay controles. ¿Por qué? Porque la compañía no va a aceptar jamás interceptar un teléfono si no tiene la orden judicial y no tiene la certeza de que esa orden la dio un juez. Claro. El juez no la va a dar si no están dadas las condiciones. O sea, hay todo un sistema. Bueno, a su vez, la cantidad de números que se interceptan, mes a mes se le informan a la Suprema Corte de Justicia para que haga un control. Es decir, hay todo un sistema de frenos y contrapesos. Bueno, quiénes acceden, quiénes tienen las autorizaciones, los permisos, está todo pensado para que no existan ningún tipo de filtraciones ni nada. Y en términos generales, salvo alguna excepción, creo que no debería haber ninguna, pero eso ha funcionado bastante bien. Sobre todo porque además se sacaron de circulación los 22 sistemas de escucha telefónica que estaban en vigencia antes que el Guardián, sí, y que eran no solamente de la época del Paleolítico, sí, sino que no tenían ningún sistema de auditoría, no había nada, lo atamos con alambre. Pero ¿no? Cuando vino el Guardián todo el mundo... Entonces digo, creo que eso está bien y hay que mantenerlo y hay que preservarlo. Y obviamente, bueno, si hay fallas, hay que corregirlas porque si no un día la sociedad le va a decir, ¿saben qué, señores? Usaron mal la herramienta, le voy a sacar la herramienta. Jorge, porque esto es un péndulo, ¿no? Sí. La sociedad ve que un senador de la República acusado de gravísimos delitos contra menores de edad y lo mandan a una cárcel del interior. Y cae Juan de los Palotes y lo mandan al CONCAR. Bueno, pero eso pasa siempre. A ver, no lo estoy justificando, digo que siempre fue así. Lamentablemente, creo que era Juan Faropa que decía, el que crea que las diferencias se terminan en la puerta de una cárcel está muy equivocado. Las diferencias se agrandan en la puerta de una cárcel. Es decir, las diferencias sociales, económicas, una vez que traspasaste el umbral, ahí son enormes, mucho más grandes que afuera. Está muy bueno eso. Entonces,
Yo qué sé, yo creo que las cárceles, las cárceles no tienen que servir para mortificar. En el caso que tú mencionás, es una medida cautelar de prisión preventiva. Está bien, quienes están cumpliendo medidas cautelares tienen que estar separados de quienes están cumpliendo pena. Es decir, vamos a ver dónde va después. Bueno, eso será otra historia, pero lo que voy es, me parece que, pero a mí me parece que, por ejemplo, en este caso, la persona está por delitos sexuales, que son gravísimos, espantosos y todo lo demás, está presa, pero yo defiendo una familia que uno de sus hijos fue asesinado en un doble homicidio en Pando, en Palme Olmos, y una persona mató a dos chiquilines a sangre fría, un homicidio muy especialmente agravado, y el señor está en la casa tomando mate con prisión domiciliaria. O sea, ojo que a veces también cargamos las tintas en aquellos casos más de famosos, repercusión mediática, está bien. y aquellos otros que no tienen tanta, Sí. le sacamos Y a ver, si no existe riesgo de fuga, una persona que comete un doble homicidio, que se transforma en un homicidio muy especialmente agravado y que tiene todas las posibilidades de irse del país, si no existe riesgo de fuga ahí, no sé dónde existe riesgo de fuga. Qué pero bueno. bravo, ¿no? Y bueno, pero eso está pasando hoy. Jorge, para terminar, siempre hablas de la necesidad de una política criminal, ¿verdad? Cuando uno escucha eso, piensa enseguida en la policía, inevitable, ¿no? ¿Una política criminal tiene que involucrar cosas que no son policiales? Eso sin duda. Una política criminal tiene que involucrar, en primer lugar, a todas las policías, porque no hay una policía. Tenemos la Dirección Nacional de la Policía Nacional, que es la principal, pero tenemos Prefectura Nacional Naval, tenemos Policía Aeronáutica, tenemos la aduana que tiene facultades de policía, tenemos la DGI, en fin, hay un conjunto de organismos del Estado que cumplen funciones de policía que hoy actúan descoordinadamente cada uno por su lado, buscando cosas diferentes. Deberían estar unificados y actuar uno solo. Pero además tenemos la Fiscalía, que es el organismo encargado de la persecución criminal, que debería estar en sintonía y alineado a la política criminal que se define. Porque el que tiene que ser independiente, estructural y funcionalmente, es el juez. Claro. El que no debe estar ahí es el Poder Judicial. El Poder Judicial es nuestra garantía. Claro. Es el que tiene que estar fuera, digamos. Pero la Fiscalía tiene que estar. No es, yo he escuchado alguna vez, a mí me parece o mi criterio es, no. A mí me parece o mi criterio es, no. Hay un criterio legal, pero además hay una política criminal que tiene que definir el Estado y que todos sus funcionarios tienen que ir tras ella. No está definida, yo no conozco ningún documento, salvo las instrucciones generales de la Fiscalía, que definan de alguna manera la política criminal, que implica cuándo voy a usar la fuerza, qué delitos voy a priorizar. Bueno, ya ni te estoy hablando de cambiar el Código Penal, que todo el tiempo, o sea, han pasado todos los gobiernos desde la democracia hasta ahora, desde la recuperación democrática hasta ahora, y todos los gobiernos anteriores, y lo único que han hecho es, los gobiernos asumen y parece que tienen, a ver qué delito puedo crear, qué agravante puedo crear, o qué ley puedo, o qué pena puedo subir. Sí, es lo único que se les ocurre. Total. ¿Sabes cuál es el día del arquero? Total. El día del arquero es el día que el legislador derogue un delito. Ese día lo vamos a declarar Día del Arquero, porque lo único que saben hacer, creo agravantes, creo delito y aumento pena. Ahora, 30 años llevamos no eso. Creo los delitos que tengo que crear, por ejemplo, los informáticos, claro, y creo lo que no tengo que crear. Entonces ahí tenés un problema a ver, es un tema simbólico y de fetichismo normativo. El legislador cree que la ley es un objeto de adoración, que es un fetiche, y que tienen como la varita mágica que aprueban una ley y la realidad cambia. Claro, pero la realidad, porfiada a ella, podés aprobar 100 leyes que si no haces lo que tenés que hacer, entre otras cosas, implementar la ley, no va a cambiar. Entonces tenemos que dejar de jugar con el fetiche normativo. Esta propuesta de allanamiento nocturno de ir a la Constitución, para mí tiene un único objetivo: meterlo en la campaña electoral. Usarlo como... no está pensado en el contexto de una política criminal está pensado para juntar votos en una campaña electoral. Ahora, discutámoslo ahora. Está bien. Si estamos todos de acuerdo, ese tema sale de la campaña electoral. Y además, digámosle a la gente que eso... es una herramienta más. Es una herramienta, no es magia. Está bien. Jorge, muchísimas gracias como siempre. No, por favor, gracias a ti. Muy amable. Más una tanda, ya volvemos.